Ya hace un tiempo se anunció y se confirmó el line-up de lo que será la primera edición del Colombia Metal Festival, el cual se va a llevar a cabo el próximo 8 de noviembre en la ciudad de Bogotá en la Gran Carpa Américas de Corferias. Se ha generado mucha expectativa en torno a este festival, no solo porque es la primera edición, sino además por el hecho de que, a pesar de que en los últimos años ha aparecido una serie de festivales de metal en Colombia, no ha sido la tradición histórica dentro del país. Sí es verdad que en los últimos años tuvimos unas cuantas ediciones, por ejemplo, de el Notfest, creo que se llamaba el Festival del Diablo también. Por supuesto, festivales más tradicionales como el primer día del Rock al Parque, que siempre estuvo enfocado más al público metalero. Pero esta primera edición de un festival dedicado 100% al metal y con el prestigio que viene por la organización que tiene en la Ciudad de México, pues no genera sino altas expectativas. En conjunto con la anunciación del line-up, que a mi modo de ver, y creo que ha sido más o menos un consenso generalizado, ha sido sólida e interesante, pues no esperamos sino los días que faltan para que lleguemos al día del evento, al cual por supuesto asistiré. Y es que el Colombia Metal Festival va a ser organizado por los mismos organizadores del México Metal Fest, aquel festival que ya lleva unos años en el país de México y que de hecho no solo se ha consolidado, sino ha crecido bastante. Por lo tanto, ya tenemos de alguna manera una garantía de que la organización muy probablemente estará a la altura de los requerimientos. Será este un festival de un solo día, pero muy probablemente, si tiene éxito, y con seguro lo tendrá, llegaremos a tener muchos más grandes, quizás de más días incluso. Miremos un poco pues el cartel, que obviamente no es tan grande, pero que tiene algunas adiciones interesantes. Hasta donde yo tengo entendido, falta por anunciar un grupo, pero ya tenemos básicamente la alineación completa de lo que va a ser esta primera edición del festival. Vamos a hablar un poquito de las bandas y obviamente personalmente qué espero al respecto. Por ahí quizás leí un par de comentarios no 100% positivos que mencionaban algo como que el festival estaba muy orientado al black metal. Y aunque no me parece del todo descabellada esa aserción, me parece que si somos bastante estrictos, solo hay dos bandas de black metal como tal: Satyricon y Watain. ¿Por qué no meto en esa categoría Samael? ¿Por qué no meto esa categoría Enslaved, por ejemplo? Porque si bien han sido bandas que en algún momento publicaron discos de black metal o han tenido black metal en su sonido, pues o tienen muchas más cosas o ya no hacen black metal. Samael hace muchos años no saca un disco de black metal. De hecho, no se tendría que mencionar a Samael como una banda de black metal, sino más bien como una banda de metal industrial. Y Enslaved coqueteó también con el Viking metal y sobre todo con el metal progresivo. Yo creo que ha sido probablemente la banda más importante del black metal progresivo, si no es que directamente han tenido discos que son simple y llanamente de prog, con un par de gritos black metaleros, nada más. Satyricon entonces aparece como la cabeza de cartel, como la banda más importante. Yo creo que se me hizo un poco extraño quizás al principio que Satyricon estuviera en la parte más alta, pero igual no hay tanta diferencia entre los grupos que componen en términos de popularidad y grandeza de las bandas que componen este cartel. Satyricon por supuesto sacó varios discos, por lo menos los tres primeros son discos bastante prestigiosos en la primera oleada del black metal noruego. Y aunque se han mantenido dentro del sonido en los últimos años, o por lo menos ya a partir de la década del 2000, han coqueteado mucho con el sonido del black and roll. La carrera reciente de Satyricon quizás no está tan consolidada y no es tan prestigiosa como lo fueron, por supuesto, sus discos clásicos, pero creo que se han mantenido más o menos dignamente también. Seguramente será un show interesante. Aparece Unleashed, que inicialmente iba a ser At the Gates, la banda de death metal melódico, pero si mal no estoy, por problema de salud de los integrantes, se terminó reemplazando por Unleashed, que también, como sucede con muchos grupos, sus discos más importantes son los primeros. Unleashed, esta banda que inició y bueno, la verdad se ha mantenido siempre dentro del sonido clásico del death metal sueco, ese death metal que era un poco más machacón, denso y oscuro. Su discografía ha sido bastante pareja en términos de que no han cambiado prácticamente nada el sonido, pero seguramente el show dejará una gran impresión. Luego aparece Carol Decapitation, que es uno de los grupos que más quiero ver, principalmente porque su evolución ha sido bastante interesante. Es uno de esos grupos de los que se tiene que reconocer que su etapa reciente es más destacada que su etapa primaria, porque empezaron siendo una banda bastante cochina, cruda y salvaje de grindcore,
pero poco a poco fueron sofisticando mucho su sonido, incorporando mucho death metal, algo de death metal técnico, y en los últimos años han sacado varios de los discos, o por lo menos en la década pasada sacaron varios de los discos más interesantes dentro del death grind. Desde The Harvest Floor, pasando por maravillas como Monolith of Inhumanity o The Anthropocene Extinction. Muy entusiasmado de verlos, también porque Travis Ryan, su vocalista, me parece una de las vocales más destacadas dentro de el mundo del canto gutural, podríamos decirlo. Su diversidad y versatilidad me parece que son un sello distintivo. También su performance en vivo, la forma en la que él como que se posiciona en el escenario. Y además tengo una deuda personal con Carol Decapitation porque tuve la oportunidad de verlos en un Rock al Parque, creo que fue el 2018 si mal no lo recuerdo, pero en el que tuvieron un sonido bastante mejorable. Por no decir directamente un sonido muy malo con guitarras absurdamente saturadas que fue incómodo de escuchar. Así que bueno, espero que sea una reivindicación. Luego aparecen mis queridos Katatonia. Yo voy a este festival, compré las entradas en gran medida, casi que en un 80% por ver a Katatonia. Katatonia es uno de mis grupos favoritos en la historia del metal, así nomás. Otro de esos grupos que podemos decir que su origen nunca determinó su destino. Muchos de estos grupos acá de hecho les sucede exactamente lo mismo. Iniciaron haciendo algo y luego fueron variando a lo largo del tiempo. Y Katatonia fue uno de esos grupos. Pero lo interesante de Katatonia es que casi todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Desde el Death Doom clásico de sus dos primeros trabajos, pasando por el metal gótico de un disco como Discouraged Ones, hasta los últimos 15-20 años que se han establecido dentro del metal alternativo de herencia sobre todo de Deftones, con obras majestuosas como Viva Emptiness, Great Cold Distance, Night is the New Day, Dead and Kings. Así que bueno, no, altísimas expectativas. No sé si es la primera vez que vienen a Colombia, muy probablemente desde que escucho activamente a Katatonia hace unos años, nunca habían venido a Colombia directamente. Sí habían hecho una gira, creo que hace un par de años por Latinoamérica, pero no habían pasado por estas tierras y pues seré muy feliz poderlos ver por fin. Luego aparece la banda Samael, que es un caso también especial porque también inician dentro del black metal más crudo. Ya para su tercer disco, Ceremony of the Opposites, mostraban un black metal que buscaba ampliar sus horizontes a partir de la incorporación de elementos industriales, y para su siguiente disco, el disco Passage, se metieron de lleno al metal industrial, particularmente ese disco que combina el metal industrial con elementos sinfónicos. Mi disco favorito de Samael y un disco muy destacado, me parece, dentro del metal noventero, a pesar de un disco del cual no se habla mucho. Siguieron con esa fórmula de juguetear entre metal industrial, metal sinfónico, pero muy al estilo Samael. Me llama muchísimo la atención el show que puedan tener. Los veré con mucho beneplácito y estoy seguro que no decepcionarán. Luego vienen Enslaved, que se me sorprende un poco que esté tan abajo. Creí que iba a estar un escalón más arriba, porque es una banda súper prestigiosa y súper reconocida dentro del metal, porque también todo lo que han hecho lo han hecho bien en general. Tienen una discografía extremadamente sólida, desde el black metal más salvaje con el que iniciaron a principios de los 90 también en Noruega, pero que llegaron un poquito después de las primeras bandas de black metal. Coquetearon con el metal vikingo también, con el Viking metal, pero se establecieron directamente, creo que desde el disco previo a Below the Lights, pero ciertamente con fuerza desde Below the Lights en el black metal progresivo. Y tienen incluso discos directamente pura y sencillamente prog, como el disco, por ejemplo, Axioma Ética Odini, que precisamente esta tarde lo estaba escuchando. Luego tenemos a Watain, que sí es una banda así como directa y puramente de black metal salvaje. Una banda que ha ganado cierto nombre entre los fans más acérrimos del black metal en la última década. Tiene una discografía sólida dentro del sonido más violento del black metal, así que seguramente harán un show brutal. Me gusta esta incorporación, Chelsea Green. Chelsea Green es una banda que, sobre todo en la década del 10, se consolidó dentro de un género que precisamente en esa década explotó, el deathcore. Se convirtieron en una de las bandas como insignias de ese movimiento, y solo por esa razón me parece pues interesante darles una mirada también. Luego aparece ya en la parte baja Crisix, que es una banda española de thrash metal,
hubo bastantes bandas de thrash metal que aparecieron en la década de los 10. Angelus Apatria, por ejemplo, es una que me viene a la mente como muy destacada. Y Crisix fue otra de estas. Será interesante ver un grupo presentando este tipo de sonoridades porque el thrash metal, la verdad, en los últimos 5 o 7 años ha decaído un poco después de ese impulso que tuvo entre el 2005 y 2015 por ahí, sobre todo con bandas clásicas sacando discos interesantes y con bandas nuevas presentando nuevas propuestas. Así que será interesante verlos. Luego está Masacre, que pues está en la mitad de los festivales de metal que hay en el país. Muy probablemente muchos de los que irán allá ya los habrán visto en alguna ocasión. Yo sería mi tercera vez, porque los he visto en un par de Rock al Parques. Y bueno, pues ya sabemos que pueden presentar. Es una banda histórica y legendaria de death metal colombiano, así que pues nada, ya sabemos qué esperarnos y ya sabemos que será bueno. Luego está Under Threat, otra banda colombiana de death metal melódico. Pero de un death metal melódico que no viene por mucha la oleada del death metal melódico de los últimos 10-15 años, que es del death metal melódico tipo Insomnium, un poco más gótico, un poco más emocional. Este es más influenciado precisamente por At The Gates, la banda que iba a estar y ya no estará. Un death metal melódico más directo, más influenciado a veces rítmicamente por el thrash metal. Y me parece que han sacado discos muy dignos, sobre todo los dos últimos me parecen los mejores de su carrera. Así que bueno, será muy divertido poderlos escuchar. Luego dice que hay más bandas por anunciar. Al parecer hay al menos una más por anunciar. Vamos a ver qué resulta. Me parece un line-up, un cartel más o menos bien variado. Mucha música nórdica, muchas bandas noruegas y suecas. Seguramente, no sé si habrá uno o dos escenarios. Si hay uno, pues obviamente veré a todas. Probablemente hayan dos escenarios, en cuyo caso espero no se crucen los grupos que más quiero ver, siendo Katatonia la prioridad máxima. No importa con qué otra banda esté, voy a ver a Katatonia como prioridad. Pero seguramente se la pasará bien, los precios eran módicos, eran asequibles y bueno, ahí estaremos en la primera edición del Colombia Metal Festival. No le auguro sino buenas cosas al festival, estoy seguro de que será todo un éxito. No sé cómo estarán las ventas, pero al parecer van bien. Confío en la organización por la información que ha llegado del México Metal Fest. Seguramente la pasaremos todo muy bien y nos veremos allá. Gracias por ver el video. Díganme qué opinan del cartel, qué opinan de esta primera edición del Colombia Metal Festival. Suscríbanse y nos vemos la próxima.